Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. No estés eternamente enojado. No estés perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien en este día nos congrega en Cristo Jesús, llamándonos a la conversión, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, aquí en cercanía, en distancia. Dispongámonos para vivir este encuentro fraterno. Me invocará y yo lo escucharé. Lo salvaré, lo glorificaré, lo saciaré de largos días, dice el Señor. Ofrecemos en la Pascua de Leonor Ruiz, en su 4º mes de fallecimiento. Nos unimos a la intención de su esposo, hijos y nietos. Primer domingo de Cuaresma. Y cuando iniciábamos este tiempo de gracia, nada más el miércoles pasado, la oración colecta nos retaba, digámoslo de alguna manera, a reconocer algo por lo que tenemos que trabajar. Decía: concédenos, Señor, emprender el combate cristiano con santos ayunos. ¿Pero de qué debíamos ayunar? De soberbia, de orgullo, de ira, tantas cosas que sabemos no solo nos dañan, sino que nos llevan a dañar a otros. Y luego, para que los que vamos a luchar contra la tibieza espiritual, ese tendría que ser nuestro propósito y nuestro trabajo. Reconozcamos humildemente que somos muy religiosos y encasilladitos, pero que nos falta mucho en ese sentir espiritual. Por eso, tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros corazones nuevos, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna por la acción del Espíritu, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna por la acción del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que desbaste la tierra. Y Dios añadió:
Esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todo lo que vive con ustedes, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traigan nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, es en el Espíritu que fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé, a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente los está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar
y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, entonces desde el acto penitencial retomaba la invitación a combatir la tibieza espiritual. Y que precisamente atendiendo a esto, nosotros nos pudiéramos renovar y celebrar y sellar definitivamente un proceso de conversión. Lo he dicho muchas veces, ¿qué significa conversión? Poner el corazón en otra dirección. ¿Y yo tengo que convertirme porque soy malo? No, porque incluso siendo bueno, puedo reconocer que mi actitud frente al otro y frente a la vida puede ser mejor. Si mis actitudes, mis palabras, mis gestos no son buenos, es decir, son malos, el llamado a la conversión es a la bondad. Pero si mis palabras, gestos y actitudes son buenas, es para que sea entonces cada vez mejor. Atendemos nosotros a ese llamado y reconocemos una cosa, es que Dios nos invita una y otra vez a renovar la alianza, el pacto con Él. Hoy lo leemos desde el libro del Génesis capítulo 9, cuando salen de la barca, ha pasado todo el diluvio, y el Señor dice a Noé y a su descendencia: yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes. Y habla de que no habrá más destrucción en la tierra y que no habrá destrucción por parte de Dios. ¿Y cuándo podemos nosotros imaginar que Dios quiere destruir? ¿Acaso el Dios que cuando creó vio que todo era bueno, después se convirtió a la maldad y quiso destruir? No. El afán de destrucción está en el hombre. Muchas veces incluso dirán sin quererlo, cuando hay un ansia de poder, de tener. Y nos olvidamos, como lo insistía el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma, de crecer en virtudes como la fe, la esperanza y la caridad. Cuando nos olvidamos de que ayunar es revisar cómo estoy conmigo mismo, de qué me tengo que privar para vivir una mejor relación con Dios en la oración y con los hermanos en la caridad. Y entonces lo que Dios quiere establecer con nosotros una y otra vez es un pacto. Pero ¿quién es el que hace las promesas y no las cumple? ¿Quién? El hombre, que quiere manipular a Dios. Y cuando Dios no hace como Él quiere, o Dios no se acomoda a su medida, no le sirve. Yo por eso no voy, yo como no comulgo con eso. Miren, esa es la vida nuestra. Y nos olvidamos de algo fundamental, y lo ha dicho el apóstol Pedro en la segunda lectura hoy. Dice que Cristo sufrió su pasión una vez para siempre, siendo justo. Lo hizo para conducirnos a Dios. Y que su entrega
Era un símbolo del bautismo que nos está salvando. Un bautismo que no es purificación de una mancha física, no. Y lo que vamos a renovar al final de este ejercicio de la Cuaresma es nuestro bautismo en la noche misma de Pascua. Y para que ese bautismo, dice muy clarito, una petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Una buena conciencia. Y fíjense el ejemplo que tenemos en Cristo. ¿Qué evangelio leemos siempre el primer domingo de Cuaresma? El evangelio de las tentaciones. Siempre el primer domingo de Cuaresma es el evangelio de las tentaciones. Y cada año lo cambiamos. Un año es Mateo, este año es Marcos, el próximo año será Lucas y volverá el ciclo. A mí me encanta leer el de Marcos, que es el que nos toca hoy. Es muy cortico. Marcos no dice que después de 40 días el diablo tentó a Jesús, ni que lo tentó con convierte las piedras en pan, ni tírate del alero del templo, ni póstrate ante mí, te doy todas las riquezas. Eso es para los hombres que nos sirven esto y yo no quería esto y no lo otro, y que no estamos satisfechos, y que con un ansia de poder, no tenemos conciencia del daño que podemos hacer a otros. Ojo. Y por eso cuando leo Marcos me encanta, dice que en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Lo empujó. Eso no es suavecito, no es llevado a la fuerza. Pero es que ir al desierto tenía un doble significado. Usted podía ir al desierto alejándose de todo porque se sentía agobiado, angustiado, oprimido. Y muchas personas hacían eso. Pero hoy que no hay desierto, entonces ¿qué? Sí hay desierto, porque hay aridez en la vida del ser humano. Y por eso sería entrar a su propia conciencia y reconocer qué se está viviendo. Entonces el que se iba al desierto era porque quería sentar una voz de protesta contra el yugo opresor. Pero también nos dicen que ir al desierto es ir al encuentro de Dios. Y allí hacer una cosa que es fundamental en la vida y que poco nosotros reconocemos o ponemos en práctica. Es entrar a discernir. Y discernir es poner la vida en crisis, mirándome, como lo decía hace unos días, frente a un espejo para ver qué estoy viviendo. El Espíritu lo empujó. Y no fue tentado al final de los 40 días. Nos dice inmediatamente que se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Las tentaciones están ahí todo el tiempo. Pero cada uno debería reconocer qué es lo que lo tienta. Y luego, cuando proclamé el Evangelio, ¿recuerdan con quién vivía Jesús en el desierto? ¿Y dónde estaban? Yo proclamé el Evangelio y lo hice despacio, con buena pronunciación, como se diría, con buena letra. ¿Con quién vivía Jesús? Ay, Dios. Vuelvo. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras. Y luego añadió, y los ángeles lo servían.
Ahí es diferente. ¿Con quién vivía? Con las fieras. ¿Qué representa las fieras? Las tentaciones. Ese yo no me hallo, ese yo no le encuentro sentido a la vida, ese para qué vivir, ese qué rico esto, pero yo no puedo. Entonces uno, ¿por qué tiene que padecer tanto? Un montón de cosas. Allí está representada toda la tentación. Claro que podía estar representada también la creación, cuando todo era armonía, era paz. Pero empujado por el espíritu al desierto, siempre fue tentado por Satanás. Vivimos en medio de las tentaciones, pero cada uno sabe que lo tienta, porque lo que tienta a fulanito no tienta a peranito, eso es verdad. Y los ángeles lo servían. Qué rico reconocer que así como hay dificultades y situaciones que nos pueden arrastrar a muchos problemas, a vivir en tristeza, en angustia, lo que se quiera, también hay una presencia de Dios cuando nos dicen que los ángeles lo servían. Qué bueno que reconociéramos que en nuestra vida no todo ha sido malo, ni perverso, ni lo más horrible. En nuestras vidas también ha habido múltiples bendiciones, pero nos cuesta reconocerlas. ¿Por qué? Porque más fácilmente reconocemos cómo me trataron, cómo me dañaron, cómo me jodieron la vida, pero no recordamos las bendiciones. Y para unos y otros, el llamado es, como decía el apóstol Pedro, a pedir a Dios, con esa fuerza del Espíritu, una buena conciencia. Una buena conciencia. Y qué bueno que reconociéramos solo eso. Bueno, entonces ya sé que yo vivo entre el demonio y las fieras que me tientan, pero también en medio de ángeles que me protegen y me guían. ¿A quién escucho? ¿A quién sigo? ¿A quién le hago caso? Ya. La tentación está ahí. Pero la bendición y quien me guía y me oriente, también. Y cada uno sabe qué ha elegido, qué le ha hecho daño o qué le ha hecho bien. Cada uno lo sabe. Y sabrá entonces si para sus hermanos ha sido un demonio tentador o un ángel custodio, un ángel guardián. Y todo dependerá de la acción del Espíritu en nuestro corazón, de nuestra pobreza o nuestra riqueza espiritual. Y allí vuelve y juega. El llamado a la conversión es algo permanente. Se nos está cumpliendo el tiempo. ¿Cuándo vamos a obrar nuevamente por el reino de Dios? ¿Cuándo nos vamos a convertir y a creer realmente en el Evangelio? ¿Y cuál es el demonio que hoy nos está atacando? Hace 8 días lo llamábamos lepra, hoy lo llamamos demonio. El COVID, sí, pero detrás de él, bichito cuánta corrupción, cuánta indiferencia, cuánta ignorancia, cuánta ignorancia. Es increíble lo que terminamos viviendo. Pero si le metiéramos más fuego del Espíritu a la vida y nos sirvieran esto y lo sirviéramos como nos gusta la comidita normalmente, pues caliente. Incluso para terminar podría evocar el libro del Apocalipsis cuando dice, es que como no eres ni tibio ni caliente, no me das ganas sino de vomitar. O frío o bien caliente. Pero cuando estamos hablando de esa acción del Espíritu, ojalá esa fuerza, ese fuego nos llevará a todos a reconocer si hemos sido buenos, que podemos ser mejores,
Y si no hemos sido buenos, que podemos hacer el bien. Y siempre lo he dicho, este es mi 5º año predicándoles el primer domingo de Cuaresma. Recuerden que caer en la tentación al mal es caer en la humillación. Y cuando caigo en la humillación y me siento un pecador, ahí sí busco de Dios. Cuando Dios está ahí todo el tiempo alentándome, pero yo me hago el sordo, me hago el pendejo, me hago el bobo. ¿Y cómo era que nos decían? Hágase el bobo y así se me va a quedar. No, hágase el pendejo y yo le ayudo para que siga siendo un pendejo. Entonces dejémonos tocar. Y por eso en el acto penitencial apareció hoy 1, 2 y 3 veces esa acción del Espíritu. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu. Esto ya se dio, la invitación se hizo, por eso hablamos de renovar nuestros compromisos bautismales. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros corazones nuevos. Eso es como si celebráramos Pentecostés. Tú que eres el autor de la salvación por esa fuerza y acción del Espíritu. Miren, es la misma historia. Pero nosotros, aunque la historia nos la compartan de distintas maneras, se busquen medios para evangelizar, de pronto nos dejamos oprimir y manipular por lo religioso, por no crecer en la dimensión espiritual. El que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, el nacido de María la Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si vamos a orar, oremos de manera especial por la Iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros, que nos encontramos en los templos o en las casas y tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra. Sí, porque en otra versión del Evangelio hubiéramos leído: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, Señor, queremos encomendar a esta iglesia que no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo. La misión no es otra que evangelizar, llevar una buena nueva, y esa buena nueva es Jesús. Y que la fuerza y acción del Espíritu nos acompañe siempre. Dios Padre nuestro, paciente y misericordioso, que salvaste a Noé del diluvio y a Jesucristo tu Hijo de la muerte, escucha nuestras súplicas y no nos dejes caer en la tentación al mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Presentémonos en el altar como ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación.
Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable, la Cuaresma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de 40 días, y venciendo todas las tentaciones del demonio, nos enseñó a dominar las seducciones del pecado, para que celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Leonor Ruiz, a quien llamaste de este mundo a tu presencia en su 4º mes de fallecida. Con ella los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de quienes caemos en la tentación del orgullo, la soberbia, y no en la tentación del servicio.
como los ángeles del Evangelio, que tenemos a nuestro alrededor y que no valoramos, no reconocemos. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Alimentados con este pan del cielo que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 8 días atrás la tarea era abrazar como lo hizo Jesús. Así fuera en una distancia, recuerden, abrazarnos a nosotros mismos. Ojalá hoy nos dejáramos
abrazar por la fuerza y acción del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que descienda sobre el pueblo tu bendición abundante, para que lo anime la esperanza en la tribulación, lo sostenga la fortaleza en la tentación y alcance la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz.